¿Alguna vez te has preguntado por qué existen tantas iglesias cristianas? ¿Qué harías si descubrieras que todo comenzó con un solo grupo y una gran división? ¿Y si te dijera que un niño de 10 años, con una simple pregunta en la cocina, desató una búsqueda que cambiaría su vida para siempre? Una tarde cualquiera, en una cocina tibia iluminada por los rayos dorados del sol, Miguel sube con entusiasmo a su banquito favorito. Frente a él, su mamá trocea zanahorias con la misma precisión con la que responde preguntas difíciles. Pero esta vez, Miguel tiene algo más que decir. Estuve pensando, dijo con los ojos brillantes de curiosidad. Oh no, respondió su mamá en tono juguetón. ¿Te dolió? Ambos se rieron, pero lo que venía no era una broma. Escuché a la señora García decir que su iglesia es la única verdadera, que todas las demás iglesias salieron de la suya, que su iglesia es igualita a la que Jesús fundó. ¿Eso es cierto? La mamá dejó el cuchillo y se giró hacia él con una mezcla de ternura y sabiduría. Florencia pertenece a la Iglesia Ortodoxa rusa, explicó. Y para entender eso necesitamos viajar, no con los pies, sino con la mente. Al principio de todo, el rostro de Miguel se iluminó, como si un nuevo mundo se abriera ante él. ¿Qué es eso?, preguntó. Después de que Jesús regresó al cielo, solo había una iglesia cristiana, explicó su mamá, mientras colocaba las zanahorias en un tazón. Pero 1000 años después, una gran división ocurrió. Las palabras flotaron en el aire como un eco antiguo. Una división, una ruptura. 2 grupos nacieron de aquella separación. Uno se llamó la Iglesia Ortodoxa y el otro, la Iglesia Católica Romana. Miguel frunció el ceño. ¿Así que los ortodoxos creen que los católicos se separaron de ellos? Sí, respondió su madre. ¿Y de dónde salieron entonces los demás? Hay tantas iglesias hoy, bautistas, metodistas, luteranos y hasta adventistas. Una pregunta a la vez, exclamó su mamá soltando una carcajada. Pero Miguel no terminó. ¿Por qué los cristianos, que se supone deben amarse, han hecho cosas tan malas? ¿Por qué hay guerras entre cristianos? ¿Por qué alguien que dice amar a Jesús puede odiar a otro? Silencio de nuevo. Y luego una respuesta que no se olvida. Porque no todos viven como Jesús les enseñó. El problema nunca ha sido Jesús. El problema es cuando dejamos de parecerlo. Miguel suspiró. Aún tenía más preguntas. Muchas más. Sobre el sábado, los muertos, el santuario, la segunda venida y el miedo. Pero su mamá lo miró con una sonrisa suave. ¿Qué te parece si cada día, después de tu tarea, hablamos de una de esas cosas? ¿Y si lo hacemos antes de la tarea?, dijo Miguel con picardía. Ambos rieron, pero lo que no sabían era que estaban a punto de iniciar un viaje. Uno que los llevaría desde el pasado bíblico hasta el futuro profético. Un viaje que revelaría la historia de un amor que nunca dejó de buscar. Y así comenzó, la historia de un niño que quiso entender la verdad. ¿Qué pasaría si supieras con certeza que alguien que amas sufrirá terriblemente y no puedes evitarlo? ¿Podrías mirar el futuro sin romperte por dentro? Eso fue lo que hizo Jesús y fue tan doloroso que lloró por una ciudad entera. Al día siguiente, Miguel entró a su habitación con pasos apresurados y una sonrisa triunfante. Mamá, estoy listo. Ya terminé toda la tarea. Su madre sonrió y como si fueran 2 aventureros listos para un viaje en el tiempo, se sentó a su lado sobre la cama. La Biblia reposaba entre ellos como un mapa antiguo, lleno de secretos por descubrir. ¿Recuerdas lo que pasó justo antes de que Jesús fuera crucificado?, preguntó ella suavemente. Miguel asintió. Sí, Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. La gente gritaba «Hosana» y estaban muy emocionados. Pero, cuando Jesús llegó a la cima del monte y miró la ciudad, lloró. La habitación pareció detenerse. El corazón de Miguel se encogió. ¿Sabes por qué lloró?, preguntó su mamá. Porque sabía que Jerusalén sería destruida, ¿cierto? Exactamente, respondió ella. Jesús podía ver el futuro, y lo que vio fue tan desgarrador que su corazón se rompió. Él amaba profundamente a su pueblo, pero ellos no lo amaban de vuelta. Con voz suave, lo animó a abrir su Biblia. Busca Mateo 23:37 al 24:3. Miguel leyó con voz firme pero emocionada. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? Sus ojos se agrandaron. ¡Wow! Jesús los quería proteger, pero no lo dejaron. Y aún así Jesús les advirtió, agregó su mamá. Les dijo lo que pasaría y les enseñó cómo sobrevivir. ¿En serio? Eso está en la Biblia también. Claro, sigue leyendo Mateo 24, 9, 12 y luego Lucas 21. Miguel obedeció. Ahora completamente atrapado en esta historia real, sus ojos recorrían las letras, como si descifraran un antiguo secreto.
Entonces os entregarán a tribulación, y muchos se enfriarán en su amor. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. Miguel levantó la mirada. Una duda ardía en su interior. ¿Y qué pasó? ¿La gente escapó? Algunos sí, dijo su mamá. Aquellos que creyeron en las palabras de Jesús, los que no se dejaron engañar por los falsos profetas que decían, todo está bien. A veces la verdad no grita, solo susurra, prepárate. Y solo los que escuchan con fe sobreviven. La historia que Jesús contó no era solo sobre piedras que caerían o ciudades que arderían. Era sobre personas que él amaba profundamente, aunque lo rechazaran, porque el amor verdadero no se rinde aun cuando duele. Miguel estaba absorto. Mamá, ¿cómo puede alguien seguir amando, incluso cuando sabe que será rechazado? Ella lo miró acariciando su cabello, porque ese es el tipo de amor que tiene Jesús, uno que no depende de lo que recibe, sino de lo que decide dar. Y entonces Miguel hizo una pausa. ¿Murieron muchos? La respuesta de su mamá fue como un rayo de esperanza entre tanta tragedia. Sí, pero ningún cristiano murió, porque todos los que escucharon a Jesús y confiaron en él fueron protegidos. Los ojos de Miguel brillaron. Y si Jesús cuidó de ellos, también puede cuidarnos ahora, ¿cierto? Su mamá sonrió, y el corazón de Miguel se sintió más ligero. Ya no tenía miedo, porque el mismo Jesús que lloró por Jerusalén también vela por nosotros. ¿Puedes imaginar estar atrapado en una ciudad, sin comida, sin agua, sin salida? ¿Y si lo único que puede salvarte son palabras que alguien dijo hace 40 años? Eso fue exactamente lo que pasó. Durante 40 años, dijo la mamá con voz solemne, después de que Jesús advirtió lo que pasaría, todo siguió igual. El sol salía, la gente reía, las calles se llenaban de vendedores y niños jugando. Pero algo oscuro crecía en el corazón de la ciudad. ¿Y los cristianos?, preguntó Miguel. Esperaban, respondió ella, no con miedo sino con fe. Recordaban lo que Jesús les dijo. Estaban atentos. Miguel frunció el ceño. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo comenzó todo? La mamá respiró profundo. Era como contar una leyenda, pero esta era real. Una noche, el cielo se encendió. Una luz resplandeciente iluminó el altar del templo, sin explicación. Luego la tierra tembló. Y lo más extraño, la gran puerta oriental de la ciudad, una puerta tan pesada que se necesitaban 20 hombres para cerrarla, se abrió sola. Miguel abrió los ojos como platos. ¿Eso fue la señal? Muchos comenzaron a preguntárselo. Pero los sacerdotes pagaron a falsos profetas para calmar al pueblo. No pasa nada, todo está bien, Dios está con nosotros, decían. Y los cristianos sabían que no debían confiar en cualquiera que dijera paz, paz, cuando no había paz. Y entonces sucedió. Los soldados romanos rodearon Jerusalén. Nadie podía entrar, nadie podía salir, ni comida ni agua. Lentamente el hambre comenzó a hacer su trabajo. El miedo se apoderó de la ciudad. Miguel tragó saliva. ¿Ese era el momento para huir? No aún, explicó su mamá, porque Jesús les había dicho que debían huir cuando la ciudad quedara libre, no cuando estuviera rodeada. Miguel se acercó más, como si temiera perderse la siguiente parte. Entonces, cuando todos pensaban que morirían, el ejército romano se retiró inesperadamente. ¿Qué? Miguel estaba en shock. ¿Por qué? Nadie sabe con certeza, pero fue la señal. Los cristianos salieron inmediatamente, corrieron a las montañas, cruzaron el Jordán, buscaron refugio en una ciudad llamada Pella. Miguel no podía creerlo. ¿Y los demás? Su mamá bajó la mirada. Celebraron. Volvieron a Jerusalén llenos de orgullo y cargados con los bienes que habían robado del campamento romano. Mientras unos celebraban sin discernir, otros obedecían sin dudar. Y esa decisión lo cambió todo. La fe no es esperar señales brillantes, es recordar lo que Jesús dijo y actuar cuando llega el momento, aunque parezca extraño. Los cristianos no escaparon por miedo, escaparon por confianza. Pero eso no fue el final, añadió la mamá con voz más grave. El general Tito regresó, y esta vez nadie escapó. Miles murieron de hambre, enfermedades y terror. Y cada vez que los romanos capturaban a alguien, los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Miguel quedó en silencio. El peso de la historia lo había tocado. ¿Cuántas personas murieron? Más de 1 millón, dijo su mamá. Pero ningún cristiano que creyó en Jesús y salió, murió. El rostro de Miguel se iluminó con asombro. Jesús los cuidó, como lo prometió. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Y si lo hizo una vez, lo hará otra vez. ¿Qué pasa cuando ignoramos una advertencia amorosa? ¿Qué sucede cuando cambiamos la protección por la comodidad?
Esta es la historia de una ciudad que no escuchó y de un amor que aún así no se rindió. La voz de la mamá se volvió más tenue. Miguel sentía que cada palabra caía como un ladrillo sobre su corazón. Cuando el general Tito volvió con un ejército aún más grande, Jerusalén ya no tenía escapatoria. ¿Qué hicieron los que habían vuelto?, preguntó Miguel, aunque temía la respuesta. Celebraban, dijo ella con tristeza. Creyeron que la amenaza había terminado. Estaban tan ocupados festejando que no vieron la nube negra que se acercaba. Y esa nube era real. Los romanos volvieron a rodear la ciudad, esta vez más preparados, más furiosos. ¿Y qué pasó con la gente? Murieron de hambre, de enfermedades, de desesperación. Los soldados capturaban a los que intentaban escapar y los crucificaban frente a los muros de la ciudad, como una advertencia para los demás. Miguel bajó la mirada conmovido. ¿Y Jesús? ¿Vio todo eso desde antes? Su madre asintió. Sí, por eso lloró, no por miedo, sino por amor. Jesús no llora por lo que le hacen a él, llora por lo que nos hacemos cuando lo ignoramos. Había tantas cruces alrededor de Jerusalén que apenas quedaba espacio entre ellas para caminar. Miguel alzó la vista. Sentía que viajaba en el tiempo como si estuviera allí presenciando todo. ¿Y el templo?, susurró. La mamá cerró los ojos brevemente antes de responder. Tito había dado órdenes de no tocarlo, pero en el caos, un soldado lanzó una antorcha encendida dentro del templo. Miguel jadeó. No, sí, y el fuego comenzó a devorarlo todo. Muchos se habían refugiado dentro, creyendo que estarían a salvo, pero ninguno sobrevivió. Las llamas, el humo, los gritos. El templo, que alguna vez fue el símbolo de la presencia de Dios, se convirtió en un recuerdo de lo que sucede cuando se rechaza su amor. El amor de Dios no siempre se impone, pero siempre advierte. Y cuando Él dice, sal de allí, no es por control, es por protección. Jesús no busca asustarte, busca salvarte. Miguel se quedó callado. Por unos minutos no hubo más preguntas, solo una certeza. Ahora entiendo por qué Jesús lloró. Sí, respondió su mamá apretando su mano, porque aún sabiendo que lo rechazarían, Jesús los amaba profundamente. Y aunque murieron más de 1 millón de personas, ningún cristiano obediente pereció. Entonces, con los ojos bien abiertos, Miguel preguntó, ¿y cuando Jesús venga otra vez, también nos advertirá? La mamá sonrió. Ya lo hizo, Miguel. Sus palabras están en tu Biblia. Y así, el niño que solo quería respuestas, comenzó a entender que el amor verdadero no calla ante el peligro, sino que llama con lágrimas. Y si lo que pasó en Jerusalén no fue solo historia, sino una advertencia para el futuro, y si las lágrimas de Jesús aún tienen algo que decirnos hoy, el silencio llenó la habitación. Miguel no parpadeaba. Tenía la Biblia aún abierta sobre sus piernas, pero su mente viajaba muy lejos. Al monte donde Jesús lloró, al templo en llamas, a los cristianos escapando a las montañas. Mamá, dijo casi en un susurro, dijiste que ningún cristiano murió, que todos escaparon. Así es, afirmó ella. Todos los que confiaron en las palabras de Jesús y obedecieron, vivieron. Entonces Miguel preguntó algo que parecía colarse directamente desde su alma. ¿Y eso significa que, cuando Jesús vuelva otra vez, también nos va a cuidar? Su mamá lo miró con ojos brillantes, no por el miedo, sino por la fe. Jesús no cambia, Miguel. El mismo que protegió a su pueblo entonces, es el mismo que vendrá a buscarnos. Y nos dejó instrucciones claras como lo hizo antes. Miguel volvió a mirar su Biblia. ¿Están ahí? Sí, respondió su mamá. Mateo 24 es como un mapa. Jesús no solo habló de Jerusalén, también habló del fin del mundo. Todo está allí. Entonces os entregarán a tribulación. Muchos falsos profetas se levantarán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 9-12. Se detuvo un momento. Sus dedos recorrían las páginas como quien acaricia una promesa.